Gracias amigos de Hablemos. En esta oportunidad estaremos platicando con don Mario Acosta Oretel. Usted lo conoció en diferentes cargos públicos. Ahora responde a muchas de nuestras inquietudes. No nos cambie, hay mucho más de Dios para usted. Continuamos. Bárbaro. Señor, bienvenido. ¿Cómo? Gracias, don Mario, por aceptar la invitación. Ha pasado mucho tiempo. Tengo muchas ganas de oír todo lo que nos tiene que decir. Bienvenido a su casa, Canal 17. A mi casa, el Canal 17, y a mi casa está cerca de mis hermanos. Muchas gracias, señor. ¿Cómo lo trata la vida? ¿Cómo está esa vida? ¿Cómo está el café? ¿El grano de oro sigue siendo el grano de oro? Está luchando por volver a su lugar, pastor. Fíjate, Junior, que me recuerdo la última vez que platicamos fue un programa dedicado exclusivamente al café. ¿Te recordás? Hace un par de años. Sí, y realmente ha pasado mucho desde entonces. Algunas cosas positivas, otras negativas, pero yo creo que el optimismo prevalece. Sobre todo que, como siempre hemos dicho, el café es la fábrica techada más grande que tiene El Salvador. Son 220,000 manzanas de bosque. Entonces, que da servicios ambientales, ecológicos, de agua, trabajos sociales, etcétera. Leí algo en Selecciones que tal vez puede aportar al tema que me asustó. A mí me gusta el café, no conozco de café, pero yo me tomo el que me sirva, especialmente cuando uno va a las misiones, ahumadito, quemadito, le ponen de lo que quiera. Pero decía que aquellos que creen que hablan de ecología y consumen café, muchos no están conscientes de cuántos litros de agua se necesitan para procesar una taza de café, desde el día que se siembra la semilla hasta que usted se lo sirve. ¿Qué tan cierto es eso? No, y además toda la cadena de trabajo y de valor agregado que tiene. O sea, y además la otra parte que la esponja que son los cafetales como manto acuífero. O sea, el proceso desde que, como tú bien decís, desde que se selecciona una semilla para convertirla en un almácigo y luego vivero y luego árbol, hasta que termina en una taza de café su fruto, es un proceso bien complicado, larguísimo. Señor, he oído hablar mucho de esta semilla mejorada. Sí. Bueno, en Procafé, en la fundación de la que yo soy presidente, por voluntad de Dios, o sea, definitivamente estamos luchando mucho, estudiando mucho, tenemos variedades genéticamente muy buenas, muy precoces, o sea, precoces en el sentido que al año de estar sembrada allá en el campo tienen cosecha, ya no hay que esperar 3, 4 años. No, la tradición era que había que esperar 3 o 4 años para comenzar a esperar cosecha, pero estos híbridos, estos dijéramos, variedades de laboratorio que se han desarrollado, de alguna manera han venido a revolucionar no solo la productividad, sino que también el combate y la resistencia a plagas del suelo y la lucha contra lo que es el tema ecológico y sobre todo ambiental. O sea, de este tema que ahora sabemos que el invierno comienza cuando no debe de comenzar y termina cuando debe de comenzar. O sea, ese trastorno climático que tenemos. ¿Cómo le afectó su bolsillo eso? Bueno, en 2 años que tuvimos continuos de vientos huracanados en épocas no normales, bueno, significó tener un 40% de la cosecha estimada. Te voy a decir o sea que le afectó en un 60 negativo. Un 60% de pérdida de los pronósticos y de la inversión que se había hecho para esas cosechas. Gracias a Dios, este es un año que el Señor nos ha bendecido mucho, ha llovido a tiempo, han habido muy buenas florescencias. Quizás nos vamos a recuperar de la cosecha última que tuvimos, la 2009-2010, que fue la más baja que hemos tenido en los últimos 50 años de El Salvador. Wow. O sea, bueno, para darte una idea, pastor, El Salvador era el tercer país productor del mundo en el 79. Solo nos ganaba Brasil y Colombia. Hoy somos el tercero o cuarto de Centroamérica. Éramos el primer país en productividad mundial, o sea, el que más quintales sacaba por manzana cultivada. Producíamos en un promedio de 30 a 35 quintales oro. Hoy producimos un promedio de 7. O sea, eso ha significado desempleo, emigración hacia las ciudades y hacia los Estados Unidos, o sea, desempleo, problemas de delincuencia, problemas ambientales. Bueno, hoy se dice que El Salvador, después de Haití, somos el más deforestado de América Latina. Ayer escuchaba yo en las noticias una decisión que ha tomado el gobierno de turno de que van a suprimir el subsidio al gas propano o que lo van a manejar de una manera que yo creo que todavía no tienen clara, pero la verdad es que lo que ahora vale 7 va a costar como 20.
¿Qué va a significar eso? La gente en el campo va a tender a usar más leña para cocinar, a seguir depredando más el medio ambiente salvadoreño. Yo creo que son medidas que suceden esas cosas. O sea, no es una explicación que ya la conocemos, pero ¿será que no hay un plan? Yo creo que hay mucha improvisación, ¿vale? O sea, y si querés, ya podemos entrar un poco a la parte de análisis del actual gobierno, porque sí, efectivamente, bueno, primero se anunció que Gerson Martínez, me recuerdo, era el cabeza de equipo que estaba preparando las mesas de lo que iba a ser su futuro plan de gobierno, cuando el FMLN estaba en campaña. Bueno, pasó un año, cumplen años estos próximos días, ya del primer año de gestión, y ahorita están anunciando lo que es su plan de gobierno, o sea que ni siquiera va a ser para 5, sino que solamente para 4 años. Y todavía lo siguen perfeccionando, o sea, me parece que no estaban preparados para gobernar. Ahora, ¿será que estaban preparados, don Mario, pero estira y encoge, como dicen, gobierno en usita, ¿verdad? Que tiene de los dos sabores, uno de este y otro. ¿Será eso un impedimento para desarrollar los planes que posiblemente están? Yo no los he visto, pues, pero estoy hablando sobre... Pero en todos los campos hemos visto que ha habido mucha improvisación, pastor. Porque mira, Toby, me cuesta decirte porque soy respetuoso de las autoridades de la iglesia. Pero sí, efectivamente, ha habido mucha improvisación, mucho, como tú bien decís, estira y encoge, pero sobre todo lo que ha habido es incapacidad. Incapacidad, hemos visto muchos parches, rebautizos a programas de gobiernos anteriores, o sea, más que ser un nuevo programa, ha sido un rebautizo. Pero lo hace sentir orgulloso como parte de Alianza Republicana Nacionalista el hecho de que lo que hicieron en ese periodo específico se ha retomado. Yo creo que Arena transformó El Salvador. Transformó El Salvador, encontramos un país técnicamente quebrado, en guerra, y lo entregamos a un país próspero y en paz. Lastimos, bueno, tal vez con toda la paz social que nuestra sociedad demanda. Ahora, señor, y lo interrumpo nuevamente, eso de la paz social es relativo. Fíjese que estaba viendo un especial que está pasando en Nat Geo, que vale la pena verlo, que es el surgimiento de las pandillas. Específicamente ellos se metieron con MS-13 y luego comenzaron a hablar de la 18 y hablaron de que el gobierno de los estados de Norteamérica, de Estados Unidos, había deportado personas sin un plan B, creyendo que al deportarlos el problema se aislaría. O sea, mandan 1000 pandilleros para El Salvador y se acabó el problema en Los Ángeles. Sí. Pero se multiplicaron. Y ahora resulta que les llegó más lejos. A mí me tocó un poco que administrar parte de esos problemas en su génesis. Sí. Porque cuando yo era ministro del Interior, estaba, si mal no me acuerdo, una embajadora de los Estados Unidos que acá dejó muy buenos recuerdos, la señora Ann Patterson. Entonces me acuerdo que comenzaron a deportar producto de que las cárceles en Estados Unidos estaban hacinadas. Entonces, ante eso, comenzaron a deportar, dijéramos, a delincuentes por delitos menores. Yo recuerdo que venían muchos jóvenes deportados con su gran aparato de música y con sus tenis desamarrados. Y se ponían a bailar break en las calles y que bailaban con la espalda en el suelo y todo ese volado y les hacían ruedas. Pues esa fue la semilla de la transculturización del tema de las maras para mí. Porque delincuentes, sinvergüenza y pícaros siempre han habido en todos los países y habrán, ¿verdad? Pero sin embargo, esos fueron, dijéramos, como los prototipos, porque venían de enfrentarse con policía de Los Ángeles, de San Francisco, que son policías bien entrenados y administrados. Entonces esta gente llegaban a sus lugares, a sus colonias, a sus cantones y se convertían como en el Rambo de moda. Y mucho joven comenzó a quererse parecer a ellos. Entonces nosotros en ese momento hicimos una gestión. Me recuerdo que el doctor Calderón Sol, que era el presidente, me dio la orden de hablar con el Departamento de Estado. Hicimos todas las gestiones posibles para ver si era posible que estas personas que venían con penas conmutadas allá, no entraran al aeropuerto de El Salvador en libertad, sino que si allá les faltaban 5 años, vinieran a terminar sus 5 años acá. Lamentablemente nunca hubo de parte de la administración de los Estados Unidos de ese entonces esa comprensión. ¿Era Bush hijo o Bush padre? No, estaba Bush padre. Bush padre. No, perdón, estaba Clinton. Bill Clinton era el presidente. Entonces, en ese momento no se pudo, dijéramos, concretizar esa gestión que creo que hubiera servido como para apaciguar un poco el entusiasmo y la efervescencia que el tema comenzó a agarrar. Eso fue, hará unos 13, 14 años, ahora vemos las dimensiones del problema, ¿verdad? Me llama mucho la atención cuando afirma don Mario, señores, nosotros